Mi nombre es Fernanda Ramos y en este video vamos a explicar la replicación de ADN, transcripción de ARN y traducción a proteínas. Empezaremos con la replicación del ADN. ¿Qué es la replicación de ADN? Es un proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Este necesita replicarse cada vez que una célula madre quiere formar células hijas. ¿Cómo ocurre el proceso de replicación de ADN? En primer lugar, las dos hebras de ADN se separan. Para eso, una enzima llamada helicasa rompe los enlaces puente de hidrógeno que mantienen unidas a las bases complementarias de las dos hebras. Una serie de proteínas llamadas estabilizadoras mantienen separadas a las dos hebras durante todo el proceso. Luego la doble hélice se separa formando una estructura bifurcada llamada horquilla de replicación. Ahí es donde va a comenzar el proceso de replicación. Una de las dos cadenas, la cadena continua, se orienta en sentido de 5' a 3', mientras que la otra, la cadena rezagada, se orienta en dirección 3' a 5'. Ambas cadenas son antiparalelas. Cada cadena actúa como modelo para sintetizar las nuevas cadenas. La direccionalidad de cada una, es decir, si es continua o es rezagada, determina la forma en la que se llevará a cabo la replicación. Síntesis de la cadena continua. Réplica continua. La ADN polimerasa es la enzima encargada de sintetizar los nucleótidos y formar la nueva cadena. Sin embargo, esta enzima solo puede empezar a trabajar a partir de un cebador, que es una cadena corta de unos pocos nucleótidos sintetizada por otra enzima, la ARN primasa. Los cebadores de ARN son el punto de inicio de la síntesis de la nueva cadena. La ADN polimerasa comienza aquí a sintetizar y posicionar los nucleótidos complementarios desplazándose por toda la cadena molde. Síntesis de la cadena rezagada. Replicación descontinua. La ADN polimerasa únicamente puede sintetizar cadenas de sentido 5' a 3'. Para sintetizar la nueva cadena rezagada, la ARN primasa añade un cebador de ARN para que la ADN polimerasa pueda sintetizar una porción de la nueva cadena. Luego la ARN primasa agrega otro cebador más adelante para que la ADN polimerasa pueda sintetizar otro fragmento. La nueva cadena entonces queda formada por fragmentos discontinuos que se denominan fragmentos de Okazaki. Una vez que las dos cadenas nuevas están sintetizadas, otras enzimas involucradas eliminan y reemplazan los cargadores de ARN por ADN y unen los fragmentos de Okazaki unos con otros. Ahora empezaremos con la transcripción del ARN. ¿Qué es transcripción? Significa copiar algo o reinscribir alguna información en otra forma, y eso es esencialmente lo que pasa en la transcripción del ARN. La transcripción ocurre cuando tomamos la información codificada en un gen en el ADN y codificamos esencialmente la misma información en el ARN mensajero, así que en la transcripción vamos del ADN al ARN mensajero. Esto se realiza sobre una hebra de ADN llamada cadena molde, la cual estábamos viendo hace unos momentos. La otra hebra de ADN se llama cadena codificadora. La transcripción consta de 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, cuando se activa un gen, la enzima ARN polimerasa se une al principio de ese gen. Se desplaza por la hebra de ADN hasta llegar al final del gen, y como resultado se forma una cadena de ARN mensajero a partir de las bases libres que se encuentran en el núcleo. La elongación es el crecimiento de la cadena de ARN. Una cadena de ADN, la cadena molde, activa como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5' a 3'. El transcrito de ARN tiene la misma información que la cadena de ADN, contraria a la del molde, pero contiene la base uracilo en lugar de timina. Las secuencias llamadas terminadores indican que se ha completado el transcrito de ARN. Una vez transcritas, esta secuencia provoca que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. La señal de terminación hace que el ARN polimerasa se separe del ADN y la transcripción termina.
Y por último miraremos la traducción de proteínas. La traducción es el proceso de traducir las secuencias de una molécula de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante síntesis de proteínas. En esta etapa, el ARN mensajero se decodifica para construir una proteína que contiene una serie de aminoácidos en específico. Durante la traducción, una célula lee la información contenida en el ARN mensajero y la usa para construir una proteína. En realidad, un ARN no siempre codifica o proporciona las instrucciones para una proteína completa, sino que podemos decir confiadamente que siempre codifica para un polipéptido o una cadena de aminoácidos. ¿Cuál es la diferencia? En un ARN mensajero, las instrucciones para construir un polipéptido son los nucleótidos de ARN, que se leen en grupos de 3. Estos grupos de 3 se conocen como codones. Hay 61 codones para los aminoácidos y cada uno se lee para especificar un cierto aminoácido de los 20 que se encuentran comúnmente en las proteínas. Un codón AUG especifica el aminoácido metionina y también actúa como un codón de inicio para señalar el comienzo de la construcción de las proteínas. La traducción se divide en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, el ribosoma se ensambla alrededor del ARN mensajero que se leerá y el primer ARNT que lleva el aminoácido metionina y que corresponde al codón de iniciación AUG. Este conjunto, conocido como complejo de iniciación, se necesita para que comience la traducción. La elongación es la etapa donde la cadena de aminoácidos se extiende. En la elongación, el ARN mensajero se lee un codón a la vez y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente de proteínas. Cada vez que un codón nuevo está expuesto, un ARNT correspondiente se une al codón. La cadena de aminoácidos existente se une al aminoácido del ARNT mediante una reacción química. El ARN se desplaza un codón sobre el ribosoma, lo que expone un codón para que se lea. La terminación es la etapa donde la cadena polipéptida completa es liberada. Comienza cuando un codón de terminación entra al ribosoma, lo que dispara una serie de eventos que separa la cadena de su ARNT y le permite flotar hacia afuera. Y por último, estas son imágenes de cómo es el proceso de traducción.